Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Si han seguido nuestras redes sociales y nuestro podcast, sabrán que estamos preparando un curso sobre la vida, obra y pensamiento de Pablo de Tarso. La semana pasada conversamos con Gonzalo Chamorro, quien será el director del curso, sobre la vida de Pablo, su conversión y los anhelos e intereses que tenía. Y hoy me encuentro con Ana Lucía Urruela y Daniel Bear para adentrarnos un poco más en la maravillosa obra de Pablo. Como saben, las cartas de Pablo son de los escritos cristianos más conocidos, incluso fuera del mundo cristiano. Y hoy con Ana Lucía y Daniel hablaremos sobre alguna de ellas. Bienvenidos, Ana Lucía y Daniel. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Y para que tengan una idea de quiénes son ellos, Daniel está en segundo año de Computer Science, es cristiano, le apasiona la música y practica montañismo como pasatiempo. Y Ana Lucía es cristiana también, está graduada de emprendimiento y negocios, le encanta la cocina, escribir poesía, salir por largas caminatas y también es miembro del Instituto Fe y Libertad. Así que, bueno, para empezar, quisiera preguntarle quizá a Daniel cuál fue la carta que eligió y si nos pudiera contar un poquito de ella. La verdad es que yo no me podía decidir entre qué cartas, porque las cartas de Pablo me gustan mucho. Entonces me fui por Gálatas, que en lo personal me gusta por la relación que hace Pablo entre falsas doctrinas, libertad que la fe trae, y también cómo lo concluye, explicando cómo es vivir bajo la ley, bajo la carne, por decir algo, y también en el espíritu. Y pues me gusta mucho esa parte, me parece bien característico cómo lo logra entrelazar, como lo estaba platicando antes con Mariana. Eh, Me gusta, cuando lo leí de corrido, me impactó cómo son temas que al principio no tienen como que relación o no se ve lógico, pero cómo Pablo los entrelaza. Eso me gustó muchísimo y me impactó. No había leído el libro de Gálatas así de corrido y esta fue la primera vez que lo hice y me gustó muchísimo. Solo para ponerlos un poquito en contexto, fue redactada probablemente entre los años 55 y 60 en Corinto. Fue para de Galacia, que era mayormente poblada por descendientes de antiguas tribus celtas, y tiene un tono de regaño, exhortación, ya que al principio los creyentes tienen satisfacción por el evangelio, pero poco a poco se fue apagando y coincidió con graves problemas doctrinales que estaban enseñando ahí. Y por eso Pablo les escribe para reprocharles eso, la falta de amor también que han tenido, y también para advertirles un poco sobre falsos profetas. Y eso es como a grandes rasgos el contexto de la carta. Excelente, muchas gracias, Daniel. Ana Lucía, ¿cuál carta elegiste tú? Bueno, yo como Daniel también me costó mucho escoger qué carta, porque Pablo es genial. Les sugiero a todos los que están escuchando que lean todas sus cartas, porque de verdad que todas son geniales. Yo escogí Primera Corintios, que está Primera Corintios y Segunda de Corintios. Fueron cartas que se escribió a la iglesia en Corintio. Se cree que Pablo escribió más cartas a Corinto, pero solo se tienen pues esas dos. Yo escogí la primera. ¿Por qué la escogí? Tal vez porque la leí hace poco, o sea, ha sido de mis lecturas recientes, entonces dije, bueno, me voy a entrar en esa carta. Y pues para darles un poquito de contexto de la carta, pues como les dije, fue escrita a Corinto, más o menos en la década de los 50 después de Cristo. Corinto era una ciudad griega muy importante, comercial, y la escribió porque después de haber dejado Corinto, Pablo fue en un viaje misionero a Corinto y puso la iglesia, pues la fundó. Y como tres años aproximadamente, eso es lo que dicen algunos estudios, que aproximadamente 3 años después él se enteró que Corinto se estaba alejando del verdadero evangelio. Y aparte digamos, de los problemas que estaba teniendo Corinto, la iglesia eran divisiones, era mal uso de los dones espirituales, y como dijo Daniel también en Gálatas, falta de amor. Entonces igual esta carta también está escrita
con exhortación y también con un tono de regaño. Yo creo que eso es característico de Pablo. Y bueno, la escogí porque creo que refleja mucho también la iglesia de hoy en día, refleja también muchas veces cómo nosotros como cristianos recibimos el evangelio y puede ser en menos de 3 años ya estamos desviados. Entonces creo que es un buen recordatorio que puede pasar, que nos puede pasar, que nos desviemos del camino y pues Dios es misericordioso y para perdonarnos y para que regresemos. Entonces, pues eso. Gracias, Ana Lucía. Eso que mencionabas ahorita sobre que es muy fácil desviarse está relacionado con una de las preguntas o de las reflexiones que tuve después de leer las cartas que ustedes nos recomendaron, pero quizá dejémoslo para el final. Ahorita quería pedirle a Daniel, vi que usted estructuró, digamos, esta carta o la dividió por temas y el primero es el verdadero evangelio. ¿Qué podría decirnos sobre este tema en la carta de Pablo? Creo que lo más importante es cómo empieza en su salutación. Viene él y menciona específicamente que hay falsas doctrinas y que Jesús ha muerto por nuestros pecados para liberarnos de este siglo malo. Entonces empieza recalcando que ustedes están en algo malo, Jesús ya murió por ustedes y los sacó, no regresen a eso, porque ya murió Jesús por eso. Entonces esa salutación, desde ahí ya se da cuenta que Pablo sí está un cacho molesto con ellos. Y las primeras partes hacen referencia a dónde sustenta Pablo su ministerio, porque el primer subtítulo o el primer título es No hay otro evangelio. Entonces ahí hace referencia a que solo es el evangelio de Jesús y nada más. Y sobre eso hace base de su ministerio, porque después en el capítulo 2 y también en el segundo título habla un poco de su ministerio y es cómo lleva Pablo su ministerio y cómo es que él va predicando y de dónde fue que recibió lo que Jesús le ha enseñado. Entonces, creo que por ahí va el asunto de cómo Pablo dice, este es el verdadero evangelio y no es mi evangelio, no es lo que Pablo dice, es lo que Pablo recibió por medio del Señor Jesucristo. Y todo lo demás es herejía. Entonces, desde ahí él cimenta con decir todo lo que no está alineado a lo que yo les compartí, que yo no dije, sino que yo recibí, no es correcto. Pero me gusta mucho la parte del que él primero se sustenta en cuál es su base, que no es él, sino que es Jesús. Y ya después él viene, ok, ya con esta base, yo ya me moví durante mucho tiempo a muchos lugares predicando. Entonces, como ese es el sentido que le da Pablo en los primeros 2 capítulos. Solo ahí está dándole duro a los falsos profetas. Y esto que acaba de mencionar Daniel, Ana Lucía, tú me podrás decir si estoy en lo cierto. Creo que se relaciona bastante con la parte de la arrogancia espiritual e intelectual que menciona Pablo en la carta a Corintios. No sé si nos podrías contar un poco de eso. Sí, totalmente. Y creo que por eso me llama mucho la atención ahorita lo que está hablando Daniel, como eso también lo hablo en esta carta y tal vez lo que se me viene a la mente es que no solo es la iglesia de Gálatas la que sufre de eso, y no es solo la iglesia de Corinto, sino que todas las iglesias, el ser humano es propenso a este tipo de cosas y pues sí, en Primera de Corintios, desde el primer capítulo, en el cuarto, básicamente, tal vez les voy a leer una parte que es Primera de Corintios 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y bueno, y básicamente estos versículos lo que tratan de decir es la sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo, es distinta. Y lo que había pasado en Corinto es que
habían recibido el evangelio y se envanecieron con sabiduría y sabiduría humana. Y digamos, es entendible porque Corintios, o sea, eran griegos y los griegos ponían mucho énfasis en la sabiduría y en ser sabios pero lo que Pablo les está tratando de decir es no, o sea, no sean arrogantes, y no era que Pablo fuera un antiintelectual, porque yo creo que Pablo era de los grandes intelectuales académicos de la iglesia. Entonces creo que el punto no era ser antiintelectual, sino que reconozcamos que la sabiduría viene de Dios y no es humana. Agregando un poquito ahí rapidito, es que sí es cierto, Pablo no era un tonto, digámoslo así, porque él se crió a la par de los escribas, de los fariseos. Él tenía muchísimo conocimiento, como lo dicen los hechos. Y algo que yo no mencioné en el contexto que yo di en mi carta es que estas personas que vienen en Galacia, ninguno era judío, y todos eran de otras tribus y regiones. Por lo tanto, todos eran recién convertidos al cristianismo en todo sentido. Entonces no conocían nada de la cultura judía y todos eran, es que se me fue la palabra, pero todos eran nuevos directamente. No había ningún judío. Fue algo que olvidé mencionar. Sí, igual en Corintio eran paganos, eran todos paganos. Entonces, y creo que y por eso, y pensándolo, yo lo trato de traer siempre también como al plano personal. Nosotros éramos paganos en un momento y Dios se nos acerca y por ese paganismo es bien fácil caer otra vez en pecados pasados, pero digamos lo complicado en esto, digamos, y principalmente en esta carta, era que eran pecados mezclados con religiosidad. Entonces, digamos, el mal uso de dones espirituales, la inmoralidad sexual también es un tema que toca ahí Pablo, y es como, bueno, ya sos cristiano, ya no, o sea, ya mezclar el pecado con eso ya lo vuelve más delicado, ¿verdad? Muy, muy profundo. Realmente creo que Pablo nos invita a reflexionar, ¿verdad? Al final ese es uno de los objetivos de sus cartas. Y quizá cambiando un poco de tema, le quería preguntar a Daniel sobre la relación que hace Pablo entre la fe y la libertad cristiana. Y creo que este tema es tan actual porque uno escucha, o sea, a uno le dicen muy frecuentemente que la religión y la libertad parecen ser incompatibles. Entonces, quería preguntarle a Daniel ¿verdad? Pedirle que nos explicara cómo Pablo aborda ese tema en esta carta. Al final de la carta menciona cuál es el propósito de la ley, que voy a leer el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero de Dios es uno. Entonces, esto venía como hasta que no hubiera un mediador, tenía que estar una ley para definir qué cosas son buenas y qué cosas no. Y me recuerdo del Antiguo Testamento que tenía que haber un sacrificio para poder buscar un perdón de la ley. Y viene hasta el 23, que dice, Gálatas 3:23, así están en contexto. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, la fe nos viene a dar libertad y lo describe sacándonos del confinamiento de la ley por medio de la fe en Jesús. Entonces Jesús viene a limpiar los pecados y nos viene a sacar del poder de la ley, o no del poder de la ley, sino en la ley estamos señalados, no estamos perdonados y estamos siendo criticados. Y cuando creemos en Jesús obtenemos redención, y cuando obtenemos redención ya no estamos bajo la ley porque hemos sido cubiertos con Jesús y Él ya ha pagado todo lo que la ley establece que tenemos que pagar. Entonces, si se toca el tema de la libertad del lado de Jesús, es la única forma de ser libres como tal. Y no hablo de una libertad hacer lo que querrás, porque eso lo toca después Pablo en las obras de la carne. Es una libertad con responsabilidad, es una libertad de transformación en el que tú tienes fe en Jesús, una fe de verdad,
y Jesús se empieza a transformar y esa transformación es lo que te migra de estar atado por la ley a ya ser libre como tal. Así es como lo aborda Pablo. La verdad, cuando lo leí ya a conciencia me impactó un montón. Y yo creo que impacta mucho por, sabiendo, digamos, el contexto de Pablo, él siendo judío, creo que fue fariseo, ¿verdad? Fariseo que Sí, cumplía. fue fariseo. Estaba a la par del sumo fariseo, o sea, pegadísimo a la ley. Pegadísimo a la ley, y él probablemente seguía la ley al pie de la letra y decir, la ley no trae, o sea, lo que trae libertad es creer en Jesús. Y yo creo que al final también, o sea, porque no es que la ley, en otro versículo dice, no es que la ley se abro, como que se cancele, sino que se cumple. Y yo creo y el punto es que la única forma de cumplirlo es con Jesús, es, digamos, con el Espíritu Santo. Y creo que si uno lee, digamos, los 10 mandamientos, que es parte de la ley, la única forma, literalmente la única forma de cumplirlos es con el Espíritu Santo, o sea, no es por nuestras fuerzas humanas, y creo que eso claramente Pablo lo ve. No, sí, Creo, definitivamente. creo que este tema de la responsabilidad en la libertad se relaciona bastante con el tema de la inmoralidad sexual que Pablo aborda en la carta que elegiste tú, Ana Lucía, de Corintios, sobre esa, cómo Dios nos ha dado el cuerpo también para alabarlo y servirlo a Él. Em, Incluso dentro del amor, ¿verdad? Que al final, pues las relaciones entre esposos es una forma también de alabarlo. Entonces, me gustaría que profundizaras un poco en eso porque no lo hemos tocado y quisiera saber qué nos podrías decir. Sí, bueno, sí. Pablo toca este punto en el de la inmoralidad sexual en el capítulo 5. Y bueno, no solamente toca el de inmoralidad sexual, sino que básicamente, bueno, no se los va a leer completo, pero él básicamente dice que no nos juntemos con, no, perdón, dice que no es que esté tratando de decirnos que no nos juntemos con fornicarios, avaros, ladrones o idólatras, porque eso sería pedirnos que salgamos del mundo. Él lo que nos está pidiendo es que no nos juntemos con estas personas que acabo de nombrar, que sean cristianos. Y él básicamente está haciendo un llamado, y bueno, o sea, y uno lo lee y uno piensa, bueno, o sea, y no seré yo tal vez avara, no seré yo una ladrona, o sea, en cosas pequeñas, pero básicamente como, no sé, a mí yo leyendo, ¿será que no me junto conmigo misma? No sé. Pero creo que, digamos, este tema, el de la inmoralidad sexual, creo que ha sido tal vez un tabú. Yo creo que en las iglesias no se toca. Yo estaba leyendo que aproximadamente 80% de cristianos están digamos, en adulterio, bueno, adulterio no, sería fornicación, o sea, antes de matrimonio. Entonces queda únicamente un 20%, y supongo que ese porcentaje es hasta menos ahorita. Entonces creo que es un problema en la iglesia, y creo que es por una falta de entendimiento de lo profundo que digamos el acto sexual. La gente creo que no es consciente de qué es lo que conlleva. Y digamos, y si regresamos a Génesis, Dios habla de eso como unirse con una persona, volverse uno. Y creo que no sé, yo creo que me estoy expandiendo aquí un poco más de la cuenta, pero creo que si entendiéramos esa profundidad, creo que la iglesia tomaría ese pecado mucho más en serio. Y creo que Pablo también, ¿verdad? No habla solo de esta unión como algo que se debe o no se debe hacer, sino también como parte de esa relación, de la importancia del matrimonio quizá, y busca crear conciencia en uno de la importancia de ese vínculo, y lo compara también con esa unión, digamos, entre Cristo y la iglesia, si no estoy mal. No sé, yo vi que hiciste un análisis sobre eso y no sé si quisieras profundizar un poco más. Eh, Perdón, no me recuerdo en qué parte estaba ese análisis. Eh, Eh, mucho, oh,
Bueno, no me recuerdo muy bien, pero sí, bueno, básicamente, y digamos, Pablo escribe, no sé si es en esta carta, pero Pablo escribe que el hombre, que el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y si lo pensamos, o sea, Cristo murió, o sea, Cristo amó a la iglesia de tal forma que él murió por la iglesia. Entonces, creo que es un llamado, digamos, a los esposos a dar su vida por su esposa. Y eso sí está en 1 Corintios, no me recuerdo en qué capítulo, pero que habla sobre problemas matrimoniales. Y sí le dice, o sea, sí llama a la mujer también llama a la mujer a respetar al hombre y al hombre a amar a la mujer. Y creo que si entendemos, digamos, los roles femeninos y masculinos, creo que las mujeres esperamos ser amadas y el hombre espera ser respetado. Entonces, hasta en eso habla las cartas de Pablo, hasta de problemas matrimoniales y demás. Así que Sí, es muy, muy completo. Y estos temas en realidad no, por ejemplo, de la visión de Pablo sobre el matrimonio, por ejemplo, no es un tema que vayamos a ver dentro del programa en el curso de La vida, obra y pensamiento de Pablo de Tarso, pero creo que vale la pena mencionarlo ahora para hacernos una idea de la capacidad, ¿verdad?, que tenía Pablo y de la importancia de su trabajo. Y quisiera regresar un poco a lo que mencionaba Daniel hace un momento sobre las horas de carne y las horas del espíritu, para ver si nos podría explicar un poco qué son y cuál es la relación que tienen con la libertad. Esto está en Gálatas 5 y nos vamos a ir desde el 16. Y es que hay una parte que es importante y es que nosotros vamos a dejar siempre guiar por algo. Va a ser por el espíritu o por la carne. Entonces, las obras que nosotros tengamos van a ser reflejo de quién nos está guiando. Si nos está guiando el Espíritu de Dios o si nos está guiando nuestra carnita, lo que nosotros queremos hacer íntima amiga del mundo. Entonces, hay una lista que no voy a estar diciendo, pero sí voy a decir la parte del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta parte de vivir en libertad me gusta con este fruto, porque termina contra tales cosas no hay ley. Entonces, no estamos siendo señalados por esa parte de la inmoralidad sexual que está hablando Ana, no estamos siendo señalados si tenemos este fruto y si lo reflejamos. No estamos siendo señalados si estamos respetando, en mi caso, futura novia. No estoy siendo señalado si respeto a los demás, si los amo. Entonces, esa parte de vivir en libertad está relacionado con el fruto que el Espíritu Santo revela a través de mí. Porque, por decir unos ejemplos de la manifestación de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, todo lo vemos como eso, qué malo, qué grueso, no, nada que ver. Y con esas cosas del fruto hasta decimos, es que esta persona tiene mucha paz. Entonces, esa parte de libertad no solo nos hace vivir a nosotros en libertad, sino que ayuda a que las personas sean más libres o conscientes de sus actos, porque hay una comparación de qué estamos haciendo ahorita, qué estoy haciendo yo con mi carne sin conocer a Jesús y qué está haciendo la otra persona cristiana, que está reflejando algo inexplicable según ellos, que para nosotros sabemos que es al Espíritu Santo aquí dentro de nosotros. Entonces está muy relacionado que el Espíritu Santo, que Jesús nos lo prometió, nos dé libertad, y la evidencia de esa libertad se encuentra en el fruto que el Espíritu Santo da. Entonces, esa explicación, esa comparación, mejor dicho, de qué es vivir en libertad y qué no es vivir en libertad implícitamente, me gusta mucho, porque aquí no dice, soy libre en esto, pero está implícito que uno es libre porque, ay, es que estoy amando, me siento mal, me siento señalado. Uno es libre porque está amando. Uno no es libre porque está con enemistades, con iras o contiendas. Entonces está implícito en esa parte que el fruto del Espíritu liberta, pero la obra de la carne es la que te atrapa, no te deja avanzar con paz. Sí, y tal vez con eso que decís, creo que es interesante porque
ahorita, digamos, en el mundo, digamos, el pecado se está viendo como bien y, digamos, lo bien se está viendo como malo, como conservador, y no se entiende que, digamos, al final no es, o sea, Dios no nos dice, miren, no hagan esto porque solo no lo hagan, o sea, hay un motivo detrás y es lo que tú decís, o sea, cuando lo hacemos caemos esclavos del pecado, esclavos de todo eso malo y lo que Dios quiere es que seamos libres. Entonces, lo hace por algo, pues no es solo porque, ay, quiero poner reglas y quiero hacerle la vida aburrida. Es para nuestro propio bien. Cabal, porque en un momento no es como que se aprisiona uno, por decir algo, la borrachera. No es como que te atrapan por estar borracho, sino que tu cuerpo lo va necesitando cada vez más, entonces te vas haciendo esclavo de eso. Y como lo he escuchado mucho, el fin justifica los medios. Entonces, ya quiero ser feliz, entrémosle. Y al final se va atrapando, se va atrapando, se va atrapando y la felicidad va bajando. Entonces, la esclavitud no se ve del ratito. El ratito es como, ay, los cristianos qué aburridos, que no sé qué, que no se emborrachan. Pero a la larga ya te das cuenta en dónde estás atrapado y es como, ay, juelarán, ahorita ya me cuesta salir de esto. Entonces, es a largo plazo todo. Y el placer es ahorita, pero a largo plazo es la prisión. Sí, sí, total. Y creo que nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero tengo unas preguntas preparadas para usted, pero antes me gustaría que, bueno, primero que Ana Lucía nos contara un poco de la parte de esta carta que habla sobre el amor, porque creo que yo siento que está un poco subestimado. Creo que la gente, cuando uno dice que el amor es poderoso, te juzga de que uno es cursi o cliché, pero yo como cristiana sí creo en el amor, ¿verdad? Al final, pues creemos que Dios es amor. Entonces me gustaría que, que nos contaras un poco de eso y luego les voy a pedir a los dos pues algún comentario final antes de hacerles las preguntas que tenemos para ustedes. Gracias, Mariana. Sí, tal vez solo así rapidito antes de adentrarme en el amor, tal vez solo mencionar que también Pablo habla un poco sobre los dones espirituales y básicamente lo que habla es que tanto un don espiritual como un don natural, sea divino, sea ya digamos nato, tiene que ser usado para edificar a la iglesia. Y digamos, en el caso de Corintios no lo estaban haciendo. Pero digamos, lo que me llama la atención es que el don, digamos, es dado, es algo dado de Dios. En cambio, el amor es algo que sí o sea, Dios nos da amor, pero como cristianos tenemos que digamos, sembrarlo, cosecharlo. O sea, el amor es diferente a los... Pablo en la carta, como diferenciar los dones y que sobre los dones, o sea, más importante que los dones es el amor y que el amor es, digamos, esa herramienta que nos va a permitir escuchado Primera de Corintios 13, famoso por hablar del amor. Se los voy a leer. Si yo hablo entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar comer a... El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me encanta porque no es nada como nos presenta el amor, digamos, Hollywood o las canciones. O sea, este es amor puro, en donde dice el amor es difícil, o sea, el amor sufre, el amor tiene que ser paciencia, el amor lo espera todo, lo cree todo, lo perdona todo.
Y no sé, pensando, hasta se me eriza, se me eriza la piel, pensando que realmente ese es el amor y creo que, digamos, muchas relaciones se salvarían o matrimonios se salvarían, creo yo, teniendo un buen concepto del amor. Porque como he dicho antes, creo que tendemos, o sea, somos humanos y somos egoístas, somos egocéntricos y creo que lo que Dios nos llama es dar nuestra vida por el otro. Y pues eso es lo que habla acerca del amor y lo que mencioné anteriormente, que es diferente al don, ¿verdad? Es algo que se tiene que trabajar. Me encanta. De verdad que creo que es muy útil, o sea, sigue siendo muy, muy actual. Y antes de pedirle sus reflexiones finales, quería hacerles 3 preguntas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible porque queda poco tiempo. Pero si quieres, comienza tú, Daniel. ¿Por qué crees que Pablo es tan importante para la evangelización? Él, yo creo que logra entender el contexto de la ley y las profecías y lo enlaza con Jesús. Entonces, él entiende la ley, entiende la profecía, ve a la vida de Jesús, entiende que él cumple las profecías, la mayoría que hacen referencia a él, y desde ahí ya parte todo. Entonces, con ese entendimiento y empoderamiento que Jesús le dio, al conocer todo lo de la ley, él hace estas cartas. Entonces, es importantísimo porque el conocimiento que él tiene lo empieza a utilizar de buena forma, porque ya entendió para qué sirve, no para castigar o juzgar, sino para libertar. Entonces, eso es como lo importante, por eso es que pienso que él es muy importante del Nuevo Testamento. Y él escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento, entonces le dio un impulso así fuerte. Pero creo que es por eso, porque él logra entrelazar el pasado, el presente y el futuro en Jesús. Y se da cuenta que Jesús cumple el pasado y predicando en el presente, viendo para el futuro. Entonces creo que es como la importancia. Ana Lucía, ¿quisieras agregar algo? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel y creo que tal vez también lo que le da mucha relevancia a Pablo en ese sentido es que él persiguió a cristianos. Entonces, venir de ese trasfondo y estar después evangelizando, proclamando, creo que le da un peso totalmente, o sea, un peso superior, porque te das cuenta y ves, digamos, la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida. Y sí, o sea, yo solamente a eso le agregaría a lo que dijo Daniel, porque sí, totalmente de acuerdo que une todo. Y otra pregunta. ¿Cómo creen que debe formarse un cristiano en la actualidad? Creo que Pablo es un muy buen ejemplo de esa relación entre razón y fe. Y mucho de lo que él nos enseña lo podemos aplicar perfectamente aún hoy en día. Entonces quisiera, tal vez Ana Lucía, tú puedes comentar cómo crees que se debe formar un cristiano hoy en día. Pues sí, yo creo que Pablo lo que tuvo es que él sabía el lenguaje, digamos, él aprendió el lenguaje de los griegos, él aprendió, o sea, él donde iba a predicar, él sabía cómo hablarles, él sabía de qué temas hablarles. Entonces creo que también nosotros como cristianos tenemos que tal vez salir también de nuestra burbuja y entender cómo está pensando el mundo. Qué lenguaje está usando el mundo y creo que con eso pues ir a proclamar las buenas nuevas, pero porque creo que si vamos con un lenguaje tal vez muy cristiano y que solo se habla en la iglesia, creo que al salir la gente no nos va a entender. Creo que por ahí iría como digamos, mi consejo hacia los cristianos jóvenes, que, no sé, que nos culturicemos, que aprendamos, que sí, no veamos, digamos, el mundo intelectual o académico como algo malo. Excelente, Daniel, quisiera agregar algo. Sí, yo quisiera agregar que ahorita que me pensaba con lo que dijo Ana y me gustaría agregar que es
una adaptación, pero no amoldarnos, como dice la palabra, no se amolde al mundo actual. Entonces es saber llegar al mundo sin ser igual que ellos. Y creo que es importante porque tristemente ahorita el cristiano lo tachan de retraso, de tontera. Y, es que sos cristiano. No, no, hasta lo tachan de tonto por eso. Y creo que sería importante empezar a cambiar eso. No, el cristiano razona, el cristiano sí sabe hacer más cosas. Entonces comunicarlo sin amoldarnos y cambiar esa perspectiva de que el cristiano es tonto, porque no, al contrario, nada que ver. Excelente, pues muchísimas gracias a los dos por haber participado en este programa. Antes de cerrar, no sé si quisieran dar una reflexión final. Daniel, ¿quieres decir tú primero? Bueno, va a ser rapidito. Es un libro pequeño de Gálatas. Son seis capítulos que no son tan grandes, pero el contenido es muy valioso. Yo, primera vez que lo leo de corrido y que logro entrelazar las ideas de Pablo así de corrido. Y yo sí puedo recomendar algo, es que le den una leída. De verdad, qué libro más impresionante. Y ahorita le estaba pensando con lo que decía Ana y Mariana. Creo que todos necesitamos un Pablo en nuestra vida que nos dé unos jalones de pelo a veces y que nos regrese al buen camino. Y creo que Gálatas es un muy buen punto de partida para evaluar qué estamos haciendo y ver si estamos haciéndolo bien o si tenemos que cambiar algo. Entonces yo de verdad recomiendo muchísimo a conciencia leer este libro. Es pequeño, resumido, pero poderoso y creo que vale la pena. Muchas gracias, Daniel. Ana Lucía. Bueno, ahorita, así viniéndome a la mente, pensando tal vez en una conclusión, regreso a la salutación del libro, que es el inicio, y que Pablo se refiere a los corintios como santificados. Dice algo así como hermanos míos santificados, algo así. Pero pensando después de cómo se desarrolla la carta y sabiendo que, digamos, Pablo sabía que todos los problemas y que al principio se refiere a ellos como santificados, creo que eso es tener, digamos, en la mente ahorita, cuando nos metamos a leer las cartas y nos metamos también a evaluar nuestra vida, que a pesar de nuestros pecados y a pesar de tal vez de habernos desviado del camino, que la perspectiva de Dios es diferente hacia nosotros, que Él nos ve como perdonados, nos ve como santificados y creo que ese es como el punto central, la gracia de Dios, que Él nos ama y nos mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz de una forma inmerecida para nosotros recibir este regalo. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Daniel y Ana Lucía, y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Les dejamos hoy ya 2 cartas que pueden leer de Pablo, pero hay muchísimas otras, y si quieren profundizar más, les recuerdo que el curso Pablo de Tarso, Vida, Obra y Pensamiento Cristiano, comienza el 12 de octubre y será de 7 a 8. Pueden inscribirse en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.feylibertad.org o pedir más información a info@feylibertad.org. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.